Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar trabajando con el tema refugio firme en un mundo agitado. Y cuando hablamos de refugio estamos hablando de ese lugar de protección y un lugar que es prácticamente seguro. Por eso es que se utiliza ese verbo firme y después dice en un mundo agitado. Cuando se habla de un mundo agitado es ese lugar donde todos vivimos, donde no hay un espacio para relajarse o estar quieto. Entonces vamos a tomar de referencia el Salmo 46 del versículo 1 al 11 y vamos a ver cómo el salmista nos enseña a través del Salmo cómo nosotros podemos vivir protegidos ante un mundo que vive falto de reposo y quietud. Y vamos a ver cómo Dios se manifiesta ante un entorno turbulento. Y el pensamiento central que vamos a estar mencionando en esta ocasión señala que refugiarse en Dios es lo único que puede salvar al hombre de la catástrofe mundial que se avecina. Y esta declaración es una declaración de carácter absoluto, porque no hay otra vía. Es el único, y entiéndase, Dios a través de la persona de Jesucristo, en la cual nosotros podemos encontrar refugio. Y el texto de oro que vamos a estar discutiendo como parte de este análisis de los versículos es el versículo 7 del Salmo 46, que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Describiendo el salmista aquí al Dios que comanda un ejército y que ya ha demostrado que él tiene la capacidad de dirigir y que tiene también lo que se llama el poder y la soberanía ante todo tipo de circunstancia. Pero lo vamos a presentar de manera más detallada cuando comencemos a hacer análisis bíblico del mismo. Hay una serie de objetivos que tenemos que tomar en consideración cuando trabajamos el Salmo 46 y vamos a reconocer que el poder de Dios y las promesas de Dios son un refugio firme para todos los que esperan en Él. Vamos entonces a desechar el temor y la ansiedad que causan en aquellos incrédulos y las penalidades de este mundo, y vamos a llevar un mensaje de paz y esperanza a cuantos estén en nuestro alcance, porque esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Por lo tanto, vamos a hacer lectura del Salmo 46 del versículo 1 al 11 y luego vamos a ver otros aspectos en adición a los objetivos que acabamos de señalar y luego nos sumergimos al análisis del pasaje. Dice la lectura de los versículos 1 al 11 del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Ves las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en el tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego? Están quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Luego de haber hecho lectura de estos versículos, podemos ver tres aspectos importantes. Número uno, la protección divina infunde valor. Y lo vamos a ver entre los primeros tres versículos. Y vamos a ver también la presencia de Dios da paz y gozo. Y lo vamos a trabajar entre los versículos 4 al 7. Y el poder de Dios es una realidad en nuestro tiempo actual. Y estos se encuentran prácticamente entre los versículos 8 al 11. Es por eso que el Salmo es lo que se llama un aspecto fundamental en la forma en que el escritor presenta cómo Dios en medio de la circunstancia se convierte en el refugio perfecto. Uno en particular pudo haber sido compuesto por los hijos de Coré, que era una familia levita consagrada al servicio musical del templo. Coré fue nieto de Leví. De sus descendientes escogió a David a un grupo para que fuera el que dirigiera la música en el santuario. Y uno de los notables de ellos fue el llamado Emán. Y otro detalle es que vamos a ver cómo ellos tienen una participación directa en la composición de los salmos. Bien, el Salmo 46 es conocido y es usado por su mensaje de aliento y esperanza en medio de las tribulaciones. Y algunos comentaristas lo relacionan con la invasión de Sennacherib, un rey de Asiria, contra Judá. Y estos, como muchos de nosotros conocemos, son hechos históricos que están registrados en Segundo de Reyes, el capítulo 19, y en el documento de Isaías en el capítulo 36 y 37. Y si fue esto así, cuando decimos de esta forma, nos estamos refiriendo más o menos durante el periodo de los años que se ha establecido la exactitud de confianza en el tiempo. Podemos ver cómo Dios, a través del rey Ezequías y la liberación de la ciudad de Jerusalén por medio de un ángel cuando éste estaba sitiada, entiéndase el pueblo, por los ejércitos asirios. Bien, podemos ver que el Salmo 46 reúne una serie de datos y elementos apocalípticos que lo han hecho famoso. Y el reformador conocido como Martín Lutero se inspiró en él a escribir su inmortal canto titulado Castillo fuerte es nuestro Dios. Y además son pocos los cristianos que no han leído y memorizado y citado este salmo o mejor dicho, lo han memorizado y lo han utilizado para ser confortados en momentos angustiosos de su vida. Y todavía actualmente sigue siendo en los seminarios estudiado con mucho cuidado. Y se tiene como objetivo ayudar a la clase a reconocer que Dios está a la mano como un refugio inmediato a la cual nosotros tenemos que acudir en todo tipo de circunstancias. Otro aspecto es que debemos reconocer la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, así como también la manifestación de su poder en el mundo. Es por eso que cuando leemos el Salmo 46 es como estar viendo las profecías apocalípticas del Nuevo Testamento y es cómo se anuncian los desastres mundiales y los conflictos políticos y bélicos, pero en medio de lo aterrador vemos las predicciones y se enfatiza la presencia bondadosa de nuestro Dios como el único refugio para este mundo. Y es por eso que constituye ser una herramienta para nosotros la iglesia en nuestro tiempo actual.
Si comenzamos a ver los versículos 1 y 3, usted va a notar expresiones como nuestro amparo, que tiene que ver, que es sinónimo de refugio, y es una expresión de carácter hebreo, que en la cual significa que es huir de algún lugar. También el término fortaleza, que es una especie de cuartel amurallado y protegido, como un castillo seguro en el cual se puede esconder alguien en momentos de persecución. Y también la expresión montes al corazón del mar. Y esto da la idea de esos grandes cambios que se han registrado en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el hundimiento de la Atlántida y el supuesto continente que desapareció en el océano Atlántico hace millones de años. Ok, vamos a analizar el versículo 1 y usted va a ver que, como se había indicado anteriormente, que las autoridades, las principales ciudades del mundo, han preparado lo que se llaman refugios subterráneos. Y estos lugares guardan lo que se llama alimentos y otras provisiones de emergencia. Y el propósito de esto es proteger por lo menos las familias más importantes del gobierno y de entidades científicas en caso de lo que se conoce como una especie de bombardeo nuclear. En el versículo 1 vamos a ver que se habla de Dios como un refugio o una fortaleza, y vemos que se designa un lugar amurallado y rodeado de vigilancia con el fin de proteger a personas de mucha estima. Y también Dios no solo es amparo y fortaleza, Él es también auxilio inmediato, como señala el salmista aquí en el Salmo 46, valga la redundancia, de uno de los hijos de Coré, y está al lado de aquellos que lo necesiten. Entonces, vemos en los versículos 2 y 3 expresiones como no temeremos aunque la tierra sea removida. Entonces, esta oración, más que la que podemos notar que cierra el versículo 2, da una idea de, entiéndase, tierra removida como especie de cataclismos y catástrofes a nivel universal. Por ejemplo, los geólogos hablan de ciertos movimientos terráqueos que han dejado huellas en el mundo. Por ejemplo, como se había hablado del continente de la Atlántida. Y también se cree que esto ha causado que el impacto del mismo ha hecho que este continente se haya sumergido en el océano Atlántico. Ahora bien, podemos ver que también se sospecha que muchas zonas desérticas de la actualidad estuvieron en un tiempo bajo las aguas del océano. Ahora, lo que sí nos consta son los terremotos y los movimientos telúricos, que han dejado lo que se llaman saldos de numerosos muertos y cuantiosas pérdidas en distintos lugares del planeta. Y es un hecho también que estos eventos catastróficos están aumentando en número y en proporción a medida que el mundo se acerca a su fin. Y cuando decimos que el mundo se acerca a su fin, no es que el mundo se vaya a acabar, sino que la manifestación del juicio divino ha de tener su lugar con el fin de restaurar el mundo por la prevaricación y la depravación que existe. Por eso es que se escucha mucho la expresión de cielo nuevo y tierra nueva, una restauración total de el planeta. Entonces, en el versículo 3 también se hace alusión a tormentas, huracanes, tornados y hasta diluvios. Y es probable que los autores de este salmo estuvieran haciendo memoria del diluvio, del tiempo de Noé, y algunos especialistas son de la opinión que la catástrofe del diluvio fue causada no solo por lluvias torrenciales, sino también por uno de esos maremotos
Y por eso fue que al salirse el mar se llevó a todos, como se dice en el Nuevo Testamento. Y eso también explicaría cómo fue a aparecer el arca en las montañas de Armenia, habiendo sido hecha por Noé cerca del Golfo Pérsico. Y es por eso que estamos viendo que estas manifestaciones son un ejemplo de cómo el poder de la naturaleza se revela ante la condición pecaminosa del ser humano. También es que aunque la expresión que se dice la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, no temeremos, hay esa exclamación. Y es un grado de confianza en la protección divina, solo se puede oír en los labios de la gente que ha comprobado que Dios es su refugio verdadero en medio de las tribulaciones. Eso significa aquellos que han implantado una relación con Dios. También podemos ver que a través de este análisis se puede ver el aliciente para los que sufren de fobias, temores de lo que pueden acontecer en el mundo. Entonces, si todos confiáramos y creyéramos en el Señor, no habría tanta gente nerviosa y paranoica por las calles. Entonces, palabras que debiéramos de atesorar son las que el mismo Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. O sea, cuando también cuando dice como el mundo la da, quiere decir que la que el mundo da no es paz. Entonces, usted va también que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, vamos a ver que Dios ofrece un sentido de reposo que se manifiesta primeramente en el ser y se refleja en la personalidad. Ahora, en los versículos 4 y 7 podemos ver expresiones como del río sus corrientes. Y es bien interesante porque esto posiblemente no se refiera a un río o corrientes de agua en particular. Es una especie de figura que se usa para hablar de la calma que reinaba en la ciudad de Jerusalén a pesar de la braveza del mar agitado de los enemigos, que se hace a manera figurada para demostrar la furia de este. Entonces, cuando se habla la expresión de al clarear la mañana, puede ser una alusión a la esperanza de un nuevo día. Entonces, es importante que veamos que hay una especie de paráfrasis, de una versión castellana en la Biblia que presenta el versículo 4, cuando dice, un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios. Es por eso que los coristas podían reflejar lo que en su canto inefable de alegría era que vibraba en ellos, en su corazón, lo que se llama de aquellos que estaban allí por la victoria de Jerusalén dada por el mismo Dios. Por eso es que la expresión Jehová de los ejércitos en el versículo 7, si es cierto que este salmo celebra la derrota de las huestes asirias que estaban sitiando la ciudad de Jerusalén, entonces podemos decir que el gozo tenía que ser estruendoso. Y en cualquiera de todas las victorias del pueblo de Dios, estas palabras podían también ser aclamadas con gran entusiasmo. También hay que analizar que la mayor concentración de esa alegría se podía ver cerca del santuario de las moradas del Altísimo. Y esto quizás sea lo que se llama una referencia a la celebración y a la fiesta que se ofrecía a Dios en el tabernáculo o en el tiempo de reunión que tenía el pueblo. Y es por eso que esto es lo que se puede mostrar aquí a través de la composición de estos levitas. Ahora,
En el versículo 5, la razón por la que corría un gran río de gozo por la ciudad y ahora todo el pueblo estaba celebrando el triunfo de la persecución era que Dios estaba en medio de ellos. Dios nunca está en medio de su pueblo como un mero espectador. Y es importante que nosotros entendamos eso. Dios siempre está en nuestras vidas en todo momento, nunca se mueve, sino que siempre lleva su propósito en nuestras vidas. Y nosotros hemos llegado a pensar que el hecho de que nosotros no veamos una reacción sobrenatural es la ausencia de Dios. Y eso es totalmente falso. En el momento en que nosotros hicimos decisión de seguir a Dios, Dios ha sido activo en su trato con los suyos. Y es por eso que Él siempre está obrando de manera maravillosa, aunque usted y yo no lo podamos ver. Y aquí esto se hace palpable en la vida del pueblo. Por eso que la ciudad no podía ser conmovida estando Él en medio de ella. A la claridad de la mañana de cierto día inolvidable, Dios había, lo que se llama, ayudado a Jerusalén, a toda Judá, a no ser tomada cautiva y haber sido destruido el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba presente. Ahora, desgraciadamente, esto llegó a ocurrir más tarde bajo los caldeos, pero eso fue por la persistencia del pueblo en ofender a Dios. Sin embargo, las victorias que celebran los hijos de Coré en este Salmo 46 son lo que se llama una prueba de que cuando el pueblo quiere refugiarse en Dios, Él está atento a socorrerlo. Y esto es importantísimo. Ahora, la presencia de Dios en medio de la iglesia es una promesa fundamental para la subsistencia y el funcionamiento del pueblo cristiano. Ahora, si usted va a el Evangelio de Mateo, especialmente en el capítulo 28, versículo 20, el Señor se comprometió de manera solemne ante sus discípulos a estar presente entre ellos, dice, todos los días hasta el fin del mundo. No obstante, jamás debemos tener claro que el Señor solo puede habitar entre su pueblo cuando le obedece. Entiéndase que mantiene una relación con Él. Y esto es más profundo porque cuando nosotros nos desconectamos de relacionarnos con Dios, acuérdese, habíamos dicho anteriormente, Dios siempre está ahí. El detalle es que nosotros somos los que nos movemos, porque no vemos que Dios está obrando como nosotros percibimos. Y acuérdese que nosotros no nos movemos de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Nosotros tenemos que movernos de acuerdo como el Señor nos dirige en medio de las circunstancias. Y hay cosas que Dios nos va a indicar, a hacer, aun cuando no tenga sentido, para que nosotros pongamos nuestra confianza total en Él. Es por eso que debemos tener claro que Él habita en aquellos que obedecen. Por lo tanto, también habita en los que procuran vivir vidas de santidad y lo buscan con corazón íntegro. Es por eso que las figuras usadas en este Salmo 46 que ilustran lo que se llama la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los que creen en el Señor, cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como decía el apóstol Juan en su contenido del capítulo 7, versículo 38, es una declaración de ese compromiso permanente que tiene Dios en la vida de aquel remanente que permanece fiel a Él. Ahora, en los versículos 6 y 7 vamos a ver el poder del mundo, cómo es que es deshecho. Y es por eso
que podemos ver que en el versículo 6 se refiere a conflictos de tipo político. Cuando dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Y estas solemnes declaraciones se da lo que se llama una idea de lo que ha sido y es y será la agitación mundial en los niveles de la política internacional, y siempre ha habido guerras, invasiones, choques de unas naciones con otras, y usted va a ver cómo este presente salmo presenta y probablemente fue compuesto al calor de una experiencia de esta naturaleza. Posiblemente los que escriben no saben la trascendencia del contenido del escrito, porque eso hasta tenía, me atrevo a decir, hasta contenido profético para darnos a nosotros la fortaleza que necesitamos ante un mundo que vive ante tanta agitación en el tiempo actual. Por otra parte, el pequeño reino de Judá era presa fácil de las naciones más poderosas. Por eso que David había logrado expandir el reino desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo y desde Egipto hasta el Líbano. Y su hijo Salomón había disfrutado de los resultados de este ensanchamiento, pero bajo la desatinada administración de Roboam, el reino se divide. Entonces las 10 tribus del norte se apartan, y no solo de Judá, sino también se apartaron del Señor. Por eso Dios los entrega en manos de reyes de Asiria, y Judá estaba todavía en pie, pero no le quedaba mucho tiempo de libertad, como usted y yo sabemos. Ahora, esta alegría termina aproximadamente en el año 606 a.C., al caer en las manos de los babilonios. Y esto tiene su cumplido total, si no me equivoco, aproximadamente en el año 586, cuando es tomada cautiva. Ahora, las verdades que se expresan en el versículo 6 jamás han perdido lo que se llama la vigencia. Y es por eso que Dios domina sobre todos los reinos. Todo lo que tiene que hacer es dar su voz, y la tierra se derrite. Escuche bien, como un trozo de hielo al calor del sol. Es por eso que los hombres soberbios, especialmente cuando tienen el poder en sus manos, son personas que caen de rodillas ante la presencia del Todopoderoso. Dios ha demostrado a lo largo de la historia que nadie puede quedarse firme de su voluntad. Y nosotros hemos también encontrado que en medio de eso nosotros experimentamos su consuelo en esas palabras que hay expresadas en este salmo, porque las circunstancias nuestras no son mejores que las del reino de Judá de la época del Salmo 46, y también podemos acogernos a la esperanza que Dios de los ejércitos está con nosotros, y tenemos que decir, como ellos dijeron, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cuando dice Jacob, Jacob aquí se está refiriendo a Israel. Ahora bien, en el versículo 8, cuando habla de las obras de Jehová, es importante que tomemos en consideración, ha mostrado su misericordia, también su amor, su cuidado por cada una de las criaturas, desde la creación del universo hasta la actualidad. Dios ha estado llamando al ser humano a ser la voluntad que Él ha encomendado y caminar en sendero de paz. Y es por eso que tenemos que escuchar lo que Dios ha declarado. Ahora, pero la respuesta que usted y yo podemos ver ha sido parcial o ha sido negativa. Y pronto vamos a ver que la paciencia de Dios se ha de terminar, y tendrá que entonces demostrar lo que se llama su poder punitivo. Y esto se refiere en este versículo. Quizás se refiera a una parte, a la desolación, a la devastación
que sufrieron los multitudinarios ejércitos de Asiria al ser destruidos luego providencialmente. Pero en segundo lugar hay una profecía acerca de las plagas de los juicios que iban a asolar las tierras cuando Dios iba a decir a castigar la rebelión de los hombres. Podemos decir que estamos viviendo tiempos calamitosos, llenos de violencia, robo, odio, racismo, corrupción, y también podemos decir que el nivel de inmoralidad ha llegado a unos grados que muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos. Incluso hay algunos que han dicho que se vive en un estado de desesperanza. Vemos que los gobiernos son inestables debido a la mala administración. Se puede decir que ya hay asolamiento en la tierra. Hay millones de personas que llevan meses de no tener techo ni alimento, y son incontables los que han muerto y siguen muriendo cada día. Y esto es así, y es que estamos viendo cómo el estado de decaimiento sigue en aumento, pero vemos también este tiempo de gracia. ¿Y cómo será cuando empiece a derramarse lo que describe la palabra como la copa de la ira de Dios? Y es una pregunta que deberíamos entonces poner en análisis, porque llegará el momento en que Dios tomará cuidado de su remanente para desbordar la copa de ira. Una de las grandes promesas del Salmo 46 es que Dios hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Y esto es algo que todos los seres humanos desean. Las encuestas mundiales han demostrado que las tres cosas que la gente quisiera más que todo son paz, comida y trabajo. El problema también estriba en que muy poco se está haciendo para que tales cosas puedan ser abundantes. Y lo peor de todo es que ellos no saben a quién pedirle esas cosas. Normalmente se las piden a los gobernantes, pero estos mismos hombres andan también buscando las mismas cosas. Y el único que tiene las llaves de la paz en sus manos es el mismo Señor. Pero Él ha dicho que no hay paz para el impío, y las cosas van de mal en peor. Y lo más terrible ha de venir cuando la iglesia sea quitada de la tierra y se derrame sobre el mundo pecador la tribulación que ha hablado los profetas. Y tenemos que ver que no será sino hasta después de eso cuando Dios hará cesar las guerras hasta los confines de la tierra y establezca lo que se llama el reino sempiterno de Cristo, en un reino de paz y de justicia. Y en los versículos 10 y 11, cuando se habla de que cuando todos los elementos de guerra, como el arco, la lanza, los carros, los aviones, los submarinos y todos los arsenales atómicos y convencionales hayan sido destruidos, entonces habrá paz. Y este será el tiempo de servicio y adoración continua al Todopoderoso. Será un tiempo de tranquilidad en que se verá al verdadero cumplimiento del llamado del versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces será exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Por el momento estamos librando una batalla de fe. Tal parece como si fuéramos creyentes y servidores de un Dios muy débil, del cual se pueden reír y burlar los profanos que usan la radio, la televisión, la prensa y la página impresa y las aulas de la escuela para negar la verdadera capacidad que tiene el Dios del cielo y profanan su nombre. Los incrédulos y todos los apóstatas de la actualidad se empeñan en buscar razones para burlarse de las cosas de Dios. Satanás se aprovecha de todo este mal, incluso hasta a los mismos cristianos, y eso ha traído un enfriamiento y ha dado excusas a los que no quieren humillarse delante de Dios. Pero hay que seguir con fe, con valor y paciencia. Jehová de los ejércitos está con nosotros, como dice la Escritura, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está
con su pueblo, con su iglesia, y esta no será conmovida. Dios nos ha de ayudar a clarear la mañana. Lo triste será para los que no quieren dar el paso de fe en este tiempo. Y los que andan solamente por lo que ven, cuando no lo vean se lamentarán y serán demasiado tarde. Ahora bien, en este análisis hemos visto cómo los hijos de Coré en el Salmo 46 entonan un canto con motivo de una celebración en el tabernáculo de Dios en Jerusalén. Y haya sido como un reconocimiento de la liberación de la ciudad de manos de Senaquerib, el rey de Asiria, o cualquier otra victoria concedida. Y hemos señalado las catástrofes mundiales, las cuales han aumentado cada vez más y se han hablado de guerras y han sido prácticamente las que se han manifestado, y también estamos viendo graves amenazas para nuestro tiempo actual. También hemos hablado y visto cómo Dios hace correr ríos de gozo en medio de su pueblo, y eso así por su poderosa presencia entre su pueblo y nosotros, la iglesia, y la operación de su Espíritu Santo a través de la iglesia, quien es la que el Espíritu Santo dirige. Es por eso que el mismo Señor dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esto es suficiente para que nosotros tengamos valor y ánimo de seguir hacia adelante. Es por eso que el Salmo 46 constituye ser una promesa para todos. ¿Quién no lo ha usado en un momento de aflicción o de dolor? De la misma forma que Martín Lutero tuvo la razón para recitarlo constantemente durante su ministerio de reforma en Alemania, también se inspiró en él para componer ese bello canto de Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Es por eso que nosotros tengamos también el Salmo 46 como una oración que pide pronto auxilio y hagamos del Señor nuestro refugio inmediato. Bendiciones a todos.